Hola amigos, soy Nicolás de Sonido Vintage. El capítulo de hoy vamos a ver algo muy importante, que es un pequeño tip sobre la limpieza de nuestro equipo de sonido o cinto amplificador vintage. En este caso un Pioneer Stereo, un receiver, el modelo SX650, un gran equipo con una gran potencia y una gran calidad sonora. Eso en cuanto a lo que es el equipo lo vamos a ver en un próximo capítulo. Lo más importante de hoy día es que queremos que sepan cómo limpiar el equipo puntualmente los chicharreos que ocurren en las perillas cuando nosotros las movemos. Estos equipos ya tienen 40, 45 años, por lo tanto ese chicharreo se debe probablemente a suciedad que hay dentro de los potenciómetros. Lo interesante es que principalmente las perillas que más cuidado hay que tener son el bajo, el treble, el balance y el volumen. Además, evidentemente, de la perilla que busca las emisoras. Esas 5 perillas son las que hay que limpiar. Y lo vamos a limpiar con dos elementos que son muy fáciles de encontrar. Uno que se encuentra en cualquier lugar, en cualquier farmacia, que es una jeringa, ojalá con la aguja. Y este químico que es alcohol isopropílico. Este alcohol isopropílico, lo interesante es que es muy utilizado en la electrónica para limpiar pequeños componentes, pero lo interesante es que es volátil, por lo tanto no deja ningún tipo de residuos. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Hay dos formas de limpiar estas perillas. La primera es sacando la perilla, sacándola. En este caso tienen que fijarse qué tipo de perilla tiene, ¿no? Porque hay algunas perillas que van con una llave Allen, con un tornillo Allen o con un pequeño tornillo que está ya apretado, por lo tanto hay que soltarlo. Pero en este caso no, porque es una perilla que se introduce, es embutida, por lo tanto no es difícil sacarla. Ustedes van a ver ahora cómo sale. Eso es. Ahí al aire queda la punta del condensador. Generalmente está bien pegado, por lo tanto si intentamos echar el alcohol isopropílico por acá, va a entrar, pero no como debiera. Por lo tanto, lo ideal es abrir, sacar la tapa y hacerlo con el equipo apagado por su interior. Y eso se los voy a mostrar enseguida. Bueno, una vez que tenemos abierto el equipo, si ustedes aprecian, en este caso los potenciómetros están acá, van en línea 1, 2, 3, 4 y 5. Los van a ver. Por ahora yo les voy a mostrar estos dos, que uno es del balance y el otro es del volumen. En el caso de este último, que es el volumen, el alcohol va acá. Este es el potenciómetro, tiene toda esa medida, por lo tanto ahí le echamos y ahí yo lo voy a echar. Ahí ya entró ya. Si ustedes ven la gota, ahí está entrando. ¿Ya? Lo mismo con el siguiente, que es un potenciómetro más pequeño, y luego con los que faltan. Es solamente echarlo. Luego de eso, ustedes tendrán que mover la perilla para un lado, para el otro lado, y así sucesivamente unas 4 o 5 veces. ¿Para qué? Para que dé el giro que corresponde a la perilla y pueda el alcohol distribuirse por todo el lugar. Bueno amigos, como ustedes pueden apreciar, este que está acá es el condensador variable. Este condensador es el que al moverse, como lo van a ver acá ustedes, va buscando la señal de cada emisora, en este caso la radio FM. Ese condensador generalmente cuando está sucio, cuando tiene suciedad o cuando tiene algún elemento que entorpece el movimiento, va a chicharrear. Y eso es lo que les quiero mostrar, cómo limpiarlo. Con esta jeringa, con una jeringa, como la que están viendo acá, nosotros vamos a usar alcohol isopropílico, ¿ya? Este alcohol isopropílico es el que vamos a echar en este lugar. Ese alcohol lo pueden encontrar en cualquier ferretería del rubro, no es caro y es un elemento muy bueno porque es volátil. Eso significa que este elemento químico
no va a dejar ningún residuo. Es importante que hagan, sí, la limpieza con el equipo apagado para mayor seguridad. Pero lo importante es que el alcohol caiga en todo este sector, ¿ya? Porque tiene como unas pequeñas zanjitas que se van introduciendo unas con otras. ¿Vale? Bueno amigos, ese ha sido el capítulo de hoy con Sonido Vintage. Recuerden, súper importante, visiten nuestras páginas Tocadiscos de Colección y Vinilomanía. Adiós.